bienvenidos. Vamos a realizar a continuación una comparación de los pares de arranque del motor Shunt y el motor serie. Como ustedes recordarán, la ecuación del par, al que representábamos con la letra M, era igual a una constante K, que la podemos considerar o no porque no influye, por intensidad de armadura, por flujo. O sea que en definitiva, el par es directamente proporcional a la intensidad de corriente y al flujo. ¿Qué es lo que ocurre en el motor Shunt? Bueno, en el motor Shunt tenemos que si la corriente de arranque puede ser 1.5 veces mayor que la corriente nominal, entonces vamos a poner 1.5 por intensidad nominal por flujo. Y como pueden ver ustedes, la diferencia entre esta ecuación y la primera es que aquí aparece un 1.5. Esto es par de arranque, vamos a ponerle M sub A. Por lo tanto, en el motor Shunt, el par de arranque va a ser 1.5 veces mayor que el par nominal. Esto lo vamos a recuadrar para tenerlo presente. Par de arranque 1.5 veces igual al par nominal. Esto siempre y cuando, ¿verdad?, estuviéramos considerando que, ustedes ya saben, la corriente de arranque es 1,5 veces la corriente nominal, ¿no? Esto es en el motor Shunt. Vamos a poner acá, en el Shunt. Tomando como que la intensidad de arranque es 1.5 veces el valor de la corriente nominal. ¿Qué pasa en el motor serie? Bueno, tenemos que el par de arranque va a ser 1.5 por la I nominal, pero fíjense qué interesante, porque en el motor serie la corriente nominal es también la corriente de excitación. Entonces, aumenta la corriente 1.5 veces, pero también aumenta el flujo 1.5 veces, ya que es proporcional a esta corriente. Entonces lo que vamos a tener es que el par de arranque en el motor serie va a ser 1.5, perdón, va a ser 1.5 por 1.5, que es 2,25, por la intensidad nominal por el flujo. O sea que vamos a tener un par de arranque que es 2.25 veces mayor que el par nominal. Esto estaría ocurriendo en el motor serie. Vamos a poner acá, serie. En cuanto a los motores Compon, recuerden ustedes que en las máquinas Compon el campo serie lo que hace es complementar al campo Shunt. Por lo tanto, prácticamente no hay diferencia entre el par de arranque de un motor Compon y el de un motor Shunt. Por lo tanto, el par de arranque en ese caso va a ser 1.5 veces por el par nominal. Lo mismo que en el Shunt. Esto sería para el motor Compon o compuesto. Lo recuadramos y ahí tenemos entonces que en un motor Shunt o en un motor Compon el par de arranque es 1.5 veces por el par nominal, mientras que en un motor serie es 2.25 veces por el par nominal. Esto demuestra que en cualquier circunstancia el motor serie es el que tiene un par de arranque mayor. Veamos ahora las curvas características de los motores de corriente continua. Las características de funcionamiento de estos motores revelan las relaciones que hay entre algunas de sus magnitudes variables en función de las otras. Generalmente se toma como cantidad o magnitud de referencia a la intensidad, porque esta es un índice de esfuerzo que está realizando el motor. Las magnitudes que se estudian en función de la corriente son la cupla y la velocidad, como vemos aquí en estos gráficos.
En el primer gráfico tenemos el comportamiento del motor Jundt, a veces también llamado motor derivación. Se ve en la figura cómo varía la cupla y la velocidad al aumentar la corriente de carga. Al principio la cupla crece linealmente, pero luego comienza a aumentar en forma menos notable. La velocidad decrece paulatinamente con la carga, de modo que a plena carga el motor gira algo más despacio que en vacío. En la segunda figura, caso del motor serie, la cupla aumenta notablemente con la carga. La velocidad tiene una característica de variación hiperbólica debido a que con carga reducida el flujo será pequeño y, como sabemos, la velocidad en tal caso será grande, de acuerdo con la expresión de la velocidad ya analizada. Al aumentar la carga aumenta también el flujo, con lo que se reduce la velocidad. Pero debe observarse que hay que tener la precaución de no conectarlo nunca en vacío, porque según se ve en la figura, a muy baja corriente de consumo correspondería una velocidad enorme para la cual no fue diseñado el motor. Como los devanados están sujetos al motor mediante sunchos, la fuerza centrífuga provocada por muy altas velocidades puede ocasionar la rotura de los sunchos y por consiguiente la destrucción de los devanados. Se dice que el motor se dispara, empleándose los únicamente de modo que arranquen siempre con carga, se está a cubierto de tal contingencia. Y un detalle no menor, las velas sometidas a la fuerza centrífuga pueden desprenderse del colector. Vamos a la tercera figura donde vemos el comportamiento de la velocidad y el torque en el motor compound. Los motores Jundt resultan aptos para todo servicio donde se requiere una velocidad poco variable, como máquinas herramientas. Los motores serie son apropiados para cuando la velocidad debe variar mucho con la carga. Hay casos en que se busca un motor de velocidad lo más constante posible, de modo que los anteriores no se prestan a ese efecto. Se recurre entonces al motor compound diferencial, con un campo de derivación normal, cuya característica de velocidad es la curva 2 de la figura número 3. El campo serie tiene mucho menos cantidad de ampervueltas que el otro y se conecta de manera que su flujo se reste al del campo derivación. La característica de velocidad correspondiente al campo serie es la número 1 en la figura. Restando las ordenadas de ambas curvas se obtiene la curva 3, que es la característica resultante de velocidad, y que resulta ser casi una recta horizontal, es decir, la velocidad será bastante constante.